Listo, listo, ya estamos en Facebook en vivo. Me da mucho gusto. Saludar aquí a Carlos Luis Kim Gómez, Edgar René Pérez Tadeo, está Carlos Vázquez, está Ernesto Bernal Gómez, Gilberto, está Gutiérrez Manzanares, Imelda Villegas. ¿Cómo está? Un saludo también a Rafael Castro, Miguel Mundo. Está aquí también nuestro gran mentor Jorge Montalvo, a quien lo va a ascender como panelista para poder que nos pueda compartir. Listo. Para que nos pueda compartir sus enseñanzas también. Hoy, damas y caballeros, pues como ya saben, martes de ginecobstetricia. Tenemos un gran tema acompañado del doctor Rodrigo Arnoldo Granillo Dueñas. Y antes de empezar, antes que nos den las 8 en punto, recordarles nuestro Facebook, La Voz del Residente, y nuestro Instagram, La Voz del Residente. También nos puedes encontrar de esta manera. Y el YouTube, Medical Legal Center. Te suscribes y todos los martes encontrarás contenido enriquecedor sobre ginecobstetricia. Y bueno, ahora dándonos ya las 8 en punto horario del Centro de México, me complace arrancar este gran programa, su programa La Voz del Residente, hoy martes en ginecobstetricia. Como se los decía a los de redes sociales, hoy tenemos un gran médico invitado. Se trata del doctor Rodrigo Arnoldo Granillo Dueñas. Para quienes no lo conocen, Rodrigo, el doctor Rodrigo, es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sonora, residente de tercer año de ginecología y obstetricia en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora. Él es quien nos dará el siguiente tema. El tema de hoy es protocolo de estudio y manejo de masas anexiales. Ese es el tema de la tarde-noche de hoy. Les platico rápidamente la dinámica. Nuestro doctor invitado, el doctor Rodrigo Arnoldo, tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, entrará nuestro mentor Jorge Montalvo, justamente para complementar la charla, para dar datos si es que falta darlos, para cuestionar al doctor Rodrigo Arnoldo si es que hay dudas, y posteriormente, posterior a la participación del doctor Jorge Montalvo, pasaremos con el mejor público que existe, que son ustedes, los residentes en ginecología y obstetricia. Perfecto, para que hagan sus preguntas, anímense. Aquí en los del Zoom, aquí en el chat lo pueden poner, en el botón de preguntas y respuestas también pueden poner sus preguntas, inquietudes, saludos, comentarios. Yo, Tony Bachi, daré voz a sus comentarios, saludos y cuestionamientos. Los de Facebook a través del chat. Antes de empezar, quiero mandar un saludo hasta a Cayucán, Veracruz, a Edgar René Pérez Toledo, que se hace presente a través del chat. También pueden decirnos desde dónde nos saludan, desde dónde nos ven, para también darle voz a todos ustedes. Adelante. Bueno, sin más preámbulo, también me quiero dirigir con los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Perdón. Sin más preámbulo, doctor Rodrigo Arnoldo, te otorgo los micrófonos, cámara, todos tuyos. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Puedes compartir pantalla? Vamos a poner... A ver, ¿se puede ver? Ok. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Adelante. Pues hola, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Rodrigo Granillo. Como ya han dicho, soy residente de tercer año aquí de ginecología y obstetricia en el Hospital de la Mujer del Estado de Sonora. Y el día de hoy pues les voy a compartir lo que es la sesión ginecológica, que tiene que ver con el tema de protocolo de estudio y manejo de masas anexiales. Y pues vamos a comenzar. Como pequeña introducción, quiero mencionar que en general los ginecobstetras suelen encontrar masas anexiales y suelen presentar dilemas cuanto al diagnóstico y el tratamiento de estas. En general, la mayoría de las masas anexiales se van a detectar de manera incidental. Normalmente llega una paciente a tu consulta algo preocupada porque al momento de que le hicieron un estudio complementario de rutina le encuentran una masa anexial y pues llega con la incertidumbre de saber si esta es benigna o maligna.
Normalmente con menos frecuencia, una masa pues puede presentarse con síntomas de dolor agudo o intermitente o incluso puede ser completamente asintomática. El objetivo general, al menos de esta práctica, es aclarar cuándo se pueden tratar las masas ováricas dentro de un servicio ginecológico, o sea, cuando estas sean benignas de preferencia, y cuándo deben de derivarse a una consulta especializada, es decir, a un servicio de oncoginecología. El objetivo principal es la evaluación diagnóstica para excluir la malignidad y tratar principalmente los eventos agudos que puedan provocar estas lesiones. Para empezar con un poco de epidemiología, es importante mencionar que a nivel mundial, al menos lo que son las masas anexiales malignas, sobre todo lo que tiene que ver con ovario, según Globocan, la tasa de incidencia en cuanto a ovario es del 6.6% y esto fue hasta el año 2020, al menos por cada 100,000 personas. Mientras que el diagnóstico de los tumores pélvicos, que es complejo y normalmente es debido a múltiples causas u orígenes, se ha presentado que el 90% de los tumores pélvicos se originan en el ovario. En esta tabla, por ejemplo, les muestro lo que es incidencia, mortalidad y la prevalencia bueno, de diferentes tipos de cáncer. Normalmente el tipo de ovario ocupa el lugar número 14 en cuanto a casos nuevos, mientras que las muertes por cáncer ovárico o tumores ováricos están en el ranking del lugar 12. En cuanto a la prevalencia, 5 años, por cada 100,000 se espera de un 20.5 por cada 100,000 personas. En cuanto a un poquito más de epidemiología, pues normalmente hasta el 10% de las mujeres se van a someter a algún tipo de cirugía durante toda su vida por la presencia de algún tipo de masa ovárica. En las mujeres, principalmente premenopáusicas, casi todas las masas y quistes ováricos van a ser benignos. Sin embargo, la incidencia general de un quiste ovárico que es de tipo sintomático en una mujer premenopáusica que tiende a hacerse maligno es de 1 en cada 100,000 y aumenta de 3 a 1,000 en lo que es una paciente que sea mayor a 50 años. ¿Cómo dividimos principalmente lo que son las masas, pues principalmente las tumoraciones anexiales? Pues pueden ser estas ginecológicas o no ginecológicas. Cuando son ginecológicas, normalmente va a depender de la zona en la que se encuentre o en la que esté alojada, ya sea ovárica, tubárica o que esté extratubárica, ¿no? Los otros que pueden ser benignas o malignas según las características de estas. Por otro lado, pues entre los no ginecológicos encontramos que son tumoraciones que se encuentran obviamente fuera de lo que son pues, área ginecológica y pueden involucrar otros tipos de aparatos o sistemas, ya sea digestivo, urinario o incluso tumoraciones que sean de tipo infeccioso, por así decirlo. En un estudio que se realizó por el grupo IOTA, se trató de evaluar lo que fueron las principales tumoraciones benignas y malignas que se podrían encontrar. Normalmente en este estudio se vio que pues, existe una gran variedad de masas anexiales con diferentes características. Fue un estudio de tipo transversal que se realizó a nivel internacional, tanto en estudios de oncología como en hospitales generales. Se analizaron alrededor de 4,848 personas, de los cuales se vio que había una tasa de malignidad del 43% en los centros de oncología, obviamente, y del 17% en otros centros que eran hospitales normales. Se vio en general en el estudio que la mayoría de los que fueron patología benigna de masas anexiales era el endometrioma y el cistoadenoma como las principales tumoraciones benignas, tanto en centros oncológicos como en no oncológicos. Mientras que cuando se trataba de encontrar lesiones de tipo malignas, se encontró que el tipo de lesión maligna principal eran las que estaban en grado 3, invasivas grado 3, como se puede ver, con cierta cantidad un porcentaje algo elevado. Normalmente la mayoría en los que son estadios 1 y 2 son algo, mm, batallan para hacer lo que es prácticamente su diagnóstico, por lo que se encontró que la mayoría eran ya encontradas en un estadio pues algo avanzado. ¿Qué factores de riesgo hay de malignidad? Se ha visto que la edad es uno de los principales factores. Se ha visto que el 69.4% de presentar un riesgo de malignidad se van a encontrar en la edad mayor a 55 años.
siendo por así decirlo, el punto más común cuando ya tienen 63 años, es cuando más se ve que tienen tumoraciones anexiales y que sean de tipo maligno. Normalmente en la población general, el 1.6% va a llegar a tener una tumoración anexial que va a ser de tipo maligno. Entre los grupos familiares se ve con un nivel 3 de evidencia que el 5% va a presentar, puede llegar a tener alguna patología que sea maligna, y se ve sobre todo en pacientes con alteraciones en los oncogenes del BRCA1 y 2. El tipo 1, normalmente el 41, el 46%, a los 70 años van a tener ese riesgo aumentado, y esto con un nivel 3, mientras que los que tienen el BRCA2 van a tener de un 10 a un 27% a lo que son los 70 años, igual con un nivel de evidencia tipo 3. Se ha visto en diversos estudios que la paridad, sobre todo en este estudio que se realizó en el Journal de Oncología Clínica, se estudiaban los factores de riesgo de cáncer de ovario por el subtipo histológico, y en el análisis se encontró que la paridad más alta se asoció con carcinomas endometrioides, generalmente con un RR de 0.78, con un intervalo de confianza favorable, y el de células claras con un RR de 0.68, igual con un intervalo de confianza apto. Normalmente el tabaquismo, que es algo también muy común en la vida diaria de todas las pacientes, de todas nuestras pacientes en general, también se asoció con un mayor riesgo de padecer a algún tipo de tumor, sobre todo mucinoso, con un igual un RR dependiendo de los paquetes que fumaban al año, se encontró que era 1.26% por ciento más de riesgo para poder padecer a un tipo de tumor maligno. Mientras que había una disminución por fumar en tumores de células claras con un RR de 0.72, igual con un intervalo de confianza favorable. Normalmente entre el 1.3 millones de mujeres de 21 estudios que se realizó, se encontró que la mayoría de los tipos malignos eran tumores de ovario de tipo epitelial invasivos, siendo a veces endometrioides, mucinosos o de células claras. Pero en general se pudo ver en este estudio que muchos de factores de riesgo generales sobre la vida diaria pueden afectar lo que es o aumentar el riesgo de padecer un tumor de tipo maligno. ¿Cómo se hace la evaluación general de las pacientes con una tumoración anexial? Normalmente es bien importante tomar en cuenta que la clínica siempre va a estar ahí presente. Las características que tengan familiares o la historia familiar que tengan estos de tumoraciones previas, los hallazgos que nosotros tenemos en el examen físico es algo extremadamente muy importante, porque a pesar de que se hagan los miles de estudios, normalmente lo que uno puede observar, lo que puede tocar, lo que puede ver, es algo que tiene mucho peso también al momento de hacer este tipo de estudios. Obviamente, pues los estudios de imagen y los de laboratorio también van a ayudar a poder hacer un tipo de categorización y al momento de poder tomar incluso una decisión posteriormente para los diferentes tipos de abordaje. Se informa que el 93% de las mujeres ha tenido alrededor de uno o varios síntomas el año anterior a cuando se hizo el descubrimiento de esa tumoración anexial. En un estudio, que eso es un estudio algo pues inespecífico porque valoraban la sintomatología que presentaban las pacientes con masas anexiales, se toma en cuenta que las principales, o la principal sintomatología que puede referir una paciente con masa anexial era el incremento de la masa, el incremento del abdomen, en el tamaño del abdomen, la sensación de distensión abdominal, y esto, como se pueden ver en esta tabla, había un 64% de sensibilidad y 81% de especificidad para esa sintomatología. Cabe aclarar que esos 12 síntomas que yo les menciono son los que normalmente con los que más llegan las pacientes a la consulta de ginecología de primera vez. O ya cuando son tumoraciones incluso más grandes o cuando ya tienen años con esas lesiones, pueden involucrar sintomatología más que abarca incluso otros órganos, como por ejemplo problemas de tipo urinario o gastrointestinal. Es algo también que se ve muy común a la hora de hacer la evaluación clínica. Voy a empezar con unas preguntas que es así como se los he querido manejar. Nuevamente dice, ¿cuál es el papel de la ecografía en la evaluación de las sospechas de masas ováricas? Normalmente una ecografía pélvica es una forma muy eficaz de evaluar una masa ovárica.
Sin embargo, según la evidencia, con rango de evidencia B, dice que la ecografía de tipo transvaginal tiene una mayor sensibilidad que la ecografía transabdominal para la detección de tumoraciones anexiales. Por eso, pues, según lo que dice la bibliografía, se prefiere por lo general lo que es la evaluación transvaginal que es la pélvica, ¿no? ¿Cuál es el papel del uso rutinario de la tomografía computarizada y la resonancia magnética en la evaluación de las sospechas de masas? Pues normalmente la tomografía y la resonancia magnética son estudios que son muy sensibles y específicos. Sin embargo, en comparación con lo que son los estudios de ultrasonido, se prefiere por lo general todavía los estudios de ultrasonido porque son menos accesibles que lo que es un ultrasonido prácticamente, a pesar de su buena sensibilidad y especificidad. Igual esto con un rango de evidencia, pues C, ¿no? Esta tablita es una tabla que obtuvimos de lo que fue la Guía de Práctica Clínica Mexicana. Marca y delimita lo que son las diferentes pruebas o abordajes que se pueden realizar al momento de los tumores pélvicos. Marca las diferentes sensibilidades y especificidad que tiene cada uno de los diferentes modalidades de diagnóstico. Marca lo que es el ultrasonido en general, el típico en la escala de grises, el ultrasonido Doppler. Como verán, tiene buena sensibilidad y especificidad lo que es un ultrasonido normal, mientras que por el otro lado está la resonancia magnética y la tomografía que tienen una mayor sensibilidad y especificidad también. Estudios como el CA-125 carecen de lo que es sensibilidad y especificidad, esto debido al tipo o la característica que tiene este marcador, mientras que la tomografía con emisión de positrones pues carece incluso de menor sensibilidad y de especificidad. Por eso es que les menciono que es preferible todo el tiempo realizar un estudio o un abordaje transvaginal para comenzar un estudio de masas anexiales. ¿Cuál es la mejor forma de estimar el riesgo de malignidad? Normalmente la estimación del riesgo siempre es esencial en cualquier masa anexial. De hecho, es el punto principal, el saber si esta es benigna o maligna. Se ha visto en la actualidad que han salido muchos índices, estudios de imagen, calculadoras que te pueden marcar si estos tienen características benignas o tienen características malignas, o incluso qué porcentaje te puede dar de la probabilidad de que este sea, pues ya sea benigno o maligno. Entre esto, normalmente el tratar de hacer la evaluación es algo muy, muy importante con un rango de evidencia B, como pueden ver en esta diapositiva. ¿Qué análisis de sangre por lo general se debe de realizar al momento de hacer un estudio de masas anexiales? No es necesario, como dice aquí, realizar un ensayo del CA-125 en suero en todas las mujeres que sean ya sea premenopáusicas, cuando se ha realizado el diagnóstico ecográfico. Normalmente cuando todas vienen de manera incidental, a veces que ya te llegan con los estudios, pero se dice que no es completamente necesario, esto con un rango de evidencia B. Es importante igual tomarle a toda tumoración anexial las diferentes marcadores tumorales que se puedan estudiar. Por ejemplo, ya sea el lactato de deshidrogenasa, la alfa-fetoproteína, la hormona gonadotropina coriónica humana, incluso pues a pesar de que arriba dice sea 125, por rutina a veces lo suelen tomar, o el antígeno carcinoembrionario. Es importante que las midan en las mujeres, dice, a pesar de que aquí dice que deben de medirse en todas las mujeres que sean menores de 40 años con un tipo de masa compleja, se suele tomar incluso tanto en pacientes que sean pre como posmenopáusicas, porque igual tratan de identificar los diferentes tipos de tumores malignos que existen. Se ha encontrado que en diferentes metaanálisis que la prueba de antígeno del CA-125 tiene un valor de sensibilidad de 73 o al 76% y una especificidad del 82 al 86 cuando se utiliza un valor de corte del 35. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta que el CA-125 pues, puede ser incluso, tiene altas tasas de falsos positivos porque pueden otras patologías incluso alterar los niveles de este marcador. Normalmente, dependiendo del tipo de marcador, si te sale positivo o negativo, tú puedes hacer la clasificación o qué es lo que puedes esperar obtener después en el estudio de patología, qué tipo de tumoración anexial vas a obtener. Según ya sea los diferentes marcadores, como podemos ver, si es un disgerminoma,
un coriocarcinoma, una teratoma. Dependiendo del marcador, te puede dar una aproximación de qué tipo de tumor vas a esperar. Bueno, eso hablando de más que nada de estudios de imagen de sangre. Ahora vamos a hablar de lo que son los estudios de imagen que se han propuesto a lo largo del tiempo. El sistema GIRATS es un sistema de datos de informes de tipo ginecológico que fue introducido por primera vez alrededor del 2009. Fue validado prospectivamente por el mismo grupo de personas que realizó un estudio multicéntrico valorando diferentes masas anexiales a lo largo de 4 años. Este sistema, pues más que nada quedó como para historia, no es algo que se haya visto o que se haya empleado actualmente en buena cantidad. Normalmente lo clasifican es como si fuera, ¿cómo les puedo decir? Es un sistema que igual se ha creado, pero normalmente el mismo grupo que lo crea es el que lo más lo ha empleado, pero que tenga alta sensibilidad y especificidad para lo que es la evaluación de las masas anexiales no es algo que actualmente se utilice por el momento mucho. Normalmente los clasifica del grado 1 al grado 5, tomando en cuenta desde un ovario normal hasta un ovario que puede tener un gran riesgo de malignidad, ya siendo un grado 5, y según las diferentes características que éste pueda tener. Normalmente al momento de que se creó este estudio, resultó del estudio que les estoy presentando aquí. Es un estudio en el que, de tipo observacional retrospectivo que estudiaron 87 pacientes con un total de 98 masas anexiales, de los cuales 76 fueron formaciones unilaterales y 11 fueron bilaterales. Se registró que el 62.1% de las pacientes fueron premenopáusicas y el 37.9% fueron menopáusicas. Según la clasificación de Guirasio, tuvieron que al menos 75 casos fueron de tipo 3, 11 del tipo 4 y 12 fueron del tipo 5, siendo la mayoría de tipo maligno. Según los tumores que se analizaron y al momento se hicieron los estudios de patología, informó que al menos 84 casos fueron de malignidad y el 14% fueron el 84% fueron de benignidad y el otro 14% fueron de malignidad. Normalmente la tasa de malignidad que se obtuvo en este estudio fue del 14.2%. Este sistema pues, de descripción de masas anexiales está basado en el riesgo previo de malignidad que pueda presentar una paciente. Te hace mencionar que el grado 2 y 3 es una sospecha de una lesión benigna, mientras que el 4 y el 5 es uno de tipo maligno. A pesar de que el estudio te menciona que es una sensibilidad muy alta, 99.1%, y la especificidad de un 85.9%, como les menciono, es algo que nomás lo mencionan en el estudio, no es algo que esté extrapolado o que se haya repetido en varias ocasiones para poder ser aceptado por la comunidad médica en general. Digo, es algo que nomás se ha quedado con el mismo grupo de estudio que ha realizado este tipo de clasificación. Por otro lado, tenemos al grupo IOTA, que es uno de los grupos más importantes que viene haciendo el estudio de masas anexiales desde prácticamente del 2009, si no mal recuerdo, con los diferentes estudios que se han realizado. Dice que existen reglas de ultrasonido que son simples y que normalmente se han derivado de lo que es el estudio de este grupo que se creó. Se ha demostrado que el uso de los hallazgos morfológicos o las características que se puedan ver en la ultrasonografía tiene una alta sensibilidad y especificidad a la hora de ver la probabilidad de que este sea maligno o que sea benigno. Si no se puede clasificar claramente a partir de estas reglas, es apropiado realizar incluso investigaciones por parte de especialistas que sean de tipo ginecológico o que estén especializados en estudios de ultrasonografía ginecológica. Esto pues lo repite con un rango de evidencia A. Usando las reglas simples de IOTA, tiene una sensibilidad reportada de hasta el 95% y una especificidad de hasta el 91%, ganándole incluso a otros sistemas de estadiaje o incluso a los marcadores de tipo bioquímico. La investigación en general de esto se ha centrado en el desarrollo de modelos predictivos para estimar el riesgo de malignidad. Como saben, lo más importante aquí es todo el tiempo llegar a descubrir si la característica de la tumoración en estudio es maligna o benigna. ¿Cuáles son los criterios de IOTA que se crearon a partir de los diversos estudios?
Normalmente los dividen en dos, ya sean reglas benignas y las reglas malignas. Normalmente cada uno presenta 5 categorías, mientras que las de categoría de tipo benignas representan lo que son quistes uniloculares que sean de componente sólido con diámetros menos de 7 milímetros, la presencia de sombras acústicas, que no tengan flujo de sangre o que el tumor sea de tipo liso con un diámetro menor de los 100 milímetros. Se dice que es de tipo benigno si tiene uno o más, pero sin la presencia de un criterio de malignidad. Mientras que por el lado de las características malignas es que presente uno de tipo maligno. Sin embargo, sí se ve que hay características benignas y malignas. El estudio puede ser no concluyente y se tiene que complementar con otros tipos de estudios diversos. Normalmente los criterios de benignidad aquí se muestran con diferentes imágenes, el que sea unilocular, que por lo general siempre son completamente anecoicos, la presencia de componentes sólidos de menos de 7 milímetros, la presencia de una sombra acústica, el tumor que sea multilocular y los septos que sean nuevamente claros, y que el flujo al Doppler sea, que no esté aumentado. Normalmente lo hacen dependiendo del score de color que tengan, que se solicita que la característica sea de tipo número 1, perdón. Mientras por otro lado, los de malignidad representan pues que sean tumores irregulares, sobre todo que presenten las características de ascitis en el momento del estudio, que tengan características papilares mayores de 10 milímetros y que tengan al flujo Doppler una cantidad aumentada, sobre todo que al score sea mayor a 4 o de 4. Normalmente, dependiendo de las características que tengas según los criterios simples de IOTA, los puedes clasificar con un tipo de riesgo, ya sea desde el muy bajo, bajo, intermedio, elevado o muy elevado. Esto dependiendo de las características, cuántas tiene de tipo B o cuántas tenga de tipo M. Dependiendo de los criterios que encuentres tú al estudio, te puede dar o te puede dar una característica observada de malignidad que te lo puede dar en un porcentaje, ya sea en 0.6, 1.3, 8.3, y de eso tú te vas a guiar para poder determinar qué tanto riesgo de malignidad presentas. Normalmente el grupo IOTA ha creado muchos calculadoras, reglas para poder llegar a la probabilidad de ver si tu masa anexada en el estudio es maligna o benigna, sacando incluso calculadoras que están en su página de internet, donde tú vas agregando las características de las diferentes lesiones que tú encuentres y poniendo los diferentes, ya sea del grupo B o del grupo M que tú vayas encontrando en la paciente que estés en estudio. Uno de los modelos es el modelo APNEX, donde tú vas como les voy mencionando, es un sistema que se encuentra en la página de internet de este grupo y tú vas agregando las diferentes características de la paciente, de la masa en estudio, incluso de estudios bioquímicos, y al final te arroja un score el cual te va a decir la probabilidad de que tu masa en estudio sea pues benigna o maligna. Otro de los estudios que se utilizan, se han utilizado reglas de tipo matemática, normalmente son algoritmos que incluyen diversos marcadores. Uno de los más empleados es el ROMA, que involucra dos biomarcadores, el valor sérico del CA125 y del HE4. Normalmente toma en cuenta si la paciente es premenopáusica o posmenopáusica. Existen muchas calculadoras, incluso en internet, donde tú puedes obtener los diferentes scores. Cuando la paciente es premenopáusica, te marca un bajo riesgo cuando es menor del 27.7 y un alto cuando es mayor a este. Igual con posmenopáusica, este score disminuye a un menor de 13.1 y de alto riesgo cuando es mayor de 13.1. Las mujeres posmenopáusicas se ha visto que la especificidad es del 75% y la sensibilidad del 92.3% en distinguir algún tipo de masa maligna. Por el contrario, las mujeres que son premenopáusicas tienen una especificidad del 74.8 y una sensibilidad del 76.5, siendo un score pues aceptable que combinado con estudios de tipo imaginológico como las reglas simples te pueden dar una probabilidad diagnóstica muy buena. Existen otros scores como el riesgo de índice de malignidad,
que este se obtuvo, hay diferentes incluso, hay desde el riesgo de malignidad tipo 1, 2, 3, pero normalmente en los diversos estudios ha mencionado que el tipo 1 es el más eficaz al momento de hacer un estudio de cáncer de ovario, con un rango de evidencia B. Toma en cuenta las características ultrasonográficas, el estado de la paciente si es pre o postmenopáusica y el valor que se obtiene del CA 125. Normalmente la sensibilidad que este tiene es del 78% y una especificidad del 87%. Por lo que comparando incluso con Roma, pues es buena, pero normalmente sigue ganando si se dan cuenta lo que es las características de las reglas simples de IOTA para hacer el abordaje. En un consenso que se hizo ahora en el 2021 entre varias asociaciones para el estudio de las masas anexiales, se encontró que y se hizo un algoritmo de cómo debe de hacer el abordaje de lo que es tu masa anexial. Normalmente, al momento de que tú lo encuentres, lo principal que tienes que realizar es hacer una evaluación ultrasonográfica, como anteriormente les mencioné, de preferencia transvaginal. Si las características sonográficas que presenta es de benignidad, normalmente el tratamiento debe ser de tipo conservador, que es con seguimiento cada 3 hasta 6 meses incluso. Más que nada cuando los hallazgos son de tipo fisiológico. Cuando las características de tu masa en estudio no presentan un mayor riesgo de lo que sean características de malignidad, normalmente con las diversas calculadoras previamente mencionadas, debes de clasificarlas según el riesgo, ya sea en bajo, medio, intermedio o incluso muy alto. Y según el riesgo que tú presentes, vas a ver hacia dónde vas a canalizar. Normalmente, si tu riesgo es intermedio o un riesgo muy elevado, lo ideal es que tú canalices a tu paciente a un servicio especializado de oncoginecología. Mientras que si el riesgo de malignidad es intermedio, el manejo puede ser quirúrgico en la misma unidad en la que pues en la que te encuentres, si es que se disponen de los suficientes materiales. Mientras que si las características son completamente benignas y sobre todo la paciente está asintomática, puedes estar haciendo tu manejo igual conservador y de 3 a 6 o incluso hasta 12 meses, viendo que las características de la tumoración anexial se mantengan o estén estables. En este consenso que se realizó en el año 2021, tomaron otra característica o estadiaje que sea para realizar el riesgo de malignidad. En vez de ser GRADS o las características simples de IOTA, normalmente clasificaron ahora como ORADS, que es igual para las tumoraciones ováricas. La clasificaban desde el tipo 1 hasta el tipo 5 y dependiendo el tipo de características, tomando en cuenta los criterios simples de IOTA, te dan igual un riesgo de malignidad, tanto, por ejemplo, para lesiones que no son anexiales, como se puede mostrar ahí, como para un riesgo alto de malignidad que te me lo marca hasta del 89.5, cuando las características, por ejemplo, son tumores sólidos incluso con líquido libre. Este sistema de verdad es algo que se creó hace muy poco entre todos los grupos que se introdujeron en lo que fue este consenso. Al momento de que se hizo este estudio, pues fue que se creó este nuevo estadiaje que apenas está pues en lo que es en estudio o tratándose de implementar, sobre todo en el estudio que se realizó entre Estados Unidos y grupos europeos. Algo que tomaba en cuenta en el consenso es que normalmente el ultrasonido, a pesar de que es la mejor forma de hacer el abordaje, presenta una baja especificidad como parte de sus limitaciones y un valor predictivo positivo para masas neoplásicas en mujeres que son de tipo pues premenopáusicas. Es mucho mayor para las posmenopáusicas, pero disminuye considerablemente al momento del estudio de la paciente premenopáusica. Algo que hay que tomar en cuenta es que el ultrasonido es operador dependiente, normalmente varía entre cada observador y depende mucho de la experiencia de cada persona que esté realizando, tanto ya sea médico, radiólogo, ginecólogo o quien esté utilizando el ultrasonido. Normalmente se dice que el observador experto tiene una precisión diagnóstica de hasta el 92%, mientras que un observador inexperto tiene una precisión de 82 hasta el 87%. En este estudio que se realizó en el consenso, menciona que
lo que son los radiólogos tienen un rango para considerarse experto, dependiendo de los ultrasonidos realizados a lo largo del año, y los clasifican desde grado 1 hasta un grado 3, siendo lo ideal pues que obtengas a un radiólogo que esté especializado en ginecología y que sea de tipo 3. Para abordar otros temas, como parte de este mismo tema, se menciona la pregunta que si se puede, perdón, vamos a ver aquí. Que normalmente, no alcanzo a ver aquí. A ver. Permítame. Ok. Menciona en este estudio que dependiendo el tamaño que presente la tumoración en estudio es algo a lo que tú vas a ver si le tienes que dar continuidad en su estudio o seguimiento conservador. Normalmente las mujeres con quistes ováricos simples que sean pequeños, que sean menor de los 5 milímetros de diámetro, generalmente no requieren un seguimiento, ya que es muy probable que estos sean principalmente fisiológicos y normalmente se puedan resolver en 3 ciclos menstruales. Esto con un rango de evidencia C. Las mujeres que presentan quistes ováricos entre los 5 y los 7 milímetros de diámetro deben someterse por lo general a una ecografía anual, o en aquellas con quistes simples que se encuentren de un mayor tamaño deben ser considerados a hacer estudios complementarios. Esto igual con un rango de evidencia C. Incluso si la paciente presenta una tumoración de mayor a 5 milímetros, pero también es sintomática, es algo que también tienes que tomar en cuenta para una intervención quirúrgica. ¿Cómo se deben de tratar los quistes ováricos que sean asintomáticos y que sean persistentes a pesar del el estudio conservador? Normalmente dice que es poco probable que los quistes ováricos vayan a aumentar de tamaño, por lo que no está justificado claramente el hacer un tratamiento quirúrgico. Si se presenta la lesión y se mantiene estable y la paciente no tiene sintomatología, no hay ninguna, bueno, por decir algo que te marque la pauta para que lo tengas que retirar. Si la paciente está completamente sintomática, es mejor dejar la tumoración y darle continuidad a su estudio conservador. También pregunta si ayuda el uso de anticonceptivos orales combinados para el tratamiento de los quistes ováricos funcionales. Normalmente dice que el uso de las píldoras anticonceptivas combinadas no promueven la resolución de estos quistes ováricos, y esto tiene un grado de evidencia alto, que es de tipo A, por lo que no está recomendado el estar dando tratamiento hormonal a todas las pacientes que tengan características de quistes de ovario simple. Entre los diferentes estudios y guías que han estado abordando el manejo de estas tumoraciones, Doctor, mencionan que para el recordarle abordaje, que le sí, quedan 5 minutos. ok, gracias. Dice que el abordaje laparoscópico es el tratamiento para el tratamiento de estas masas, es algo que ha ido en auge. Normalmente dice que el tratamiento de estas para las masas benignas se asocia con menor morbilidad y una recuperación mucho mayor de las pacientes al momento en que se realiza la intervención. El tratamiento laparoscópico normalmente es rentable, dependiendo sobre todo del área en la que te encuentres. Tal vez no es un estudio o un procedimiento que lo puedan realizar en todos los hospitales, pero es algo que se tiene que tomar en cuenta. Y menciona que la presencia de cuando las masas son de gran tamaño, normalmente la laparotomía puede ser apropiada. Hay que dejar por lo general lo laparoscópico para cuando son tumoraciones de menor tamaño. Tamaño mejor el abordaje abierto. Dice que las tasas de recurrencia después de una aspiración oscilan normalmente entre el 53 y el 84% si nomás aspiras lo que es la tumoración. Y también menciona que hay que evitar la ruptura de los quistes al momento de hacer el retiro. En caso de que se te haga una punción y el contenido se haya derramado, hay que tratar de hacer un lavado con solución caliente o tibia para poder hacer el retiro del líquido que se derramó.
y dice que hay que realizar una oforectomía. Sobre todo, normalmente lo mencionan como cuando la paciente está ya cerca a la posmenopausia o que está alrededor de los 55 años, es algo que puedes tomar en cuenta. Y es algo que tienes que tenerlo también en cuenta junto con tu paciente para poderlo realizar. ¿Y cómo se debe extirpar una masa ovárica? Nuevamente menciona que la eliminación de estas masas que sean de tipo benigno se deben realizar o al momento de que sea laparoscópico o por el puerto umbilical, si es que lo llegas a hacer, y como punto de que se realiza al momento del estudio de las pacientes. Como conclusión, mencionaron que el primer paso durante la evaluación inicial de un paciente con una masa anexial es la capacidad de clasificar diferentes estudios de imagen si las características de la masa en estudio es maligna o benigna. En caso de que la masa tenga las características malignas y tú tengas el sustento, ya sea por imagen, por estudios de biomarcadores o los diferentes índices, lo mejor es que tú solicites el estudio también por ginecología oncológica. Mientras que si el estudio es completamente benigno o no tienes ninguna duda al momento, es algo que tú puedas manejar por tu misma consulta. El método, no hay un método exactamente de predicción que sea el óptimo, pero la combinación de varios es algo que te puede dar una mayor posibilidad de hacer un diagnóstico de tumoraciones de tipo maligno. Y puede estar indicado normalmente, pues ya sea por los marcadores tumorales, el estudio de imagen, el estudio por las diferentes calculadoras. Entre todo ello te va a dar una muy buena posibilidad de que tú puedas hacer el diagnóstico temprano de una masa de tipo maligno. Y eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Excelente. El último en la bibliografía. Sí. Pero bueno, el resto de la presentación me lo aventé con muchísimo gusto. Le cedo la palabra a nuestro gran doctor invitado. Me da mucho gusto saludarte, doctor Jorge Montalvo. No sin antes pedirte, Rodrigo, porfa, si puedes dejar de compartir pantalla para podernos ver todos en el panel. Sí. Muchas gracias. Adelante, doctor Jorge Montalvo. Un gusto me da saludarte. Tony, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Un abrazote como siempre. Aquí al doctor Rodrigo Arnoldo Granillo, pues felicidades. Este es un tema padre, ¿no? Es un tema apasionante por lo complejo que es y lo frecuente que es. Es decir, todos en el día a día, en la consulta, vamos a encontrar pacientes que, si la revisamos bien, vamos a encontrar que frecuentemente tienen una masa anexial. Afortunadamente, la gran mayoría de estas pacientes van a cursar con problemas totalmente benignos. Pero esto pues nos hace pues siempre pensar la posibilidad, sobre todo en pacientes cada vez más grandes, esas pacientes que se encuentran en la etapa premenopáusica o inclusive en las menopáusicas, donde suponemos que el riesgo de una malignidad está presente. Es importante en las jóvenes porque desafortunadamente de repente, como decíamos en mi tiempo, hay gentes que tienen las manitas calientes, ¿no? Y desafortunadamente no siempre tienen los criterios adecuados. Yo acabo de pasar una situación hace unos días de un paciente, de repente me habló un cirujano general, entró a operar a una paciente por un dolor abdominal, pensaban que tenía una apendicitis, resultó que tenía una masa anexial, y ya cuando llegué ya le estaba quitando, bueno, ya le había quitado el ovario, ¿no? Es decir, cuando de repente dices, no, espérate, ¿qué estás haciendo? Y ya iba por el otro, ¿no? En una paciente de 24 años. Entonces, es bien importante tener criterio y en relación a este tipo de situaciones, este tipo de patologías, es muy importante, como les decía, porque muchas de estas pacientes van a llegar con cuadros totalmente asintomáticos y van a ser hallazgos simplemente de la exploración, o a veces nos van a llegar con otro tipo de manifestaciones. El doctor Rodrigo nos mencionaba algo que creo que es muy importante. Un porcentaje muy elevado, yo les podría decir sin exagerar, que casi el 70% de los pacientes que nos llegan con dolor abdominal bajo, es decir, que nos refieren dolor en hipogastrio, todo eso, y que llegan hablándonos de que tienen una tumoración en el ovario, que tienen dolor en el ovario, que no se quieren tienen un quiste, la gran mayoría van a tener con esto que él nos decía, van a ser pacientes que llegan con distensión abdominal, el bloating es, ya hay criterios muy importantes en
en gastroenterología, y yo les sugiero que los lean, sobre todo los criterios Roma 4, que tienen que ver mucho con esto de distensión abdominal y bloating, que son manifestaciones de problemas digestivos colónicos muy, muy importantes, porque van a dar mucha sintomatología y la paciente se nos va a confundir. Y lo peor de todo es que nos va a confundir a nosotros cuando lleguen y nos diga, es que tengo distensión, tengo dolor, y además de repente le encontramos una masa anexial quística que anda ahí por los 3, 5 centímetros o de los 30 o 50 milímetros, como ustedes quieren decirle, pero bueno, está ahí. Y entonces no falta el que sale y dice, no, pues ahí está un quiste, pues tengo ahí el laparoscopio, pues hay que usarlo, ¿no? Es decir, y esto no es así. Es bien importante entender que, como les decía yo, la gran mayoría de estas lesiones se van a resolver de forma espontánea. Muchas de ellas, como nos decía ahorita Rodrigo, requerirán simplemente un seguimiento. Claro que una tumoración de 50 milímetros o de 5 centímetros, como ustedes quieran ponerla, que está persistente, no cambia, pues seguramente no va a cambiar. Y entonces habrá que pensar que esa tumoración puede crecer en lugar de reducirse. Y a lo mejor tendremos que comenzar a hablar de tratamientos quirúrgicos. Él nos decía igual de los tamaños, tumoraciones anexiales mayores de 70 milímetros, yo les diría desde 60 a 70 milímetros, son tumoraciones que difícilmente van a involucionar. Claro, de repente encuentro, yo he visto quistes de 10 centímetros que en 3 meses remitieron, no es lo habitual. Y sobre todo aquí la importancia es que se pueden torcer. Y esto es bien importante tenerlo en mente, porque si se torcen, pues entonces sí, se complica mucho, aunque a veces podemos entrar a destorcerlos, ya es mucho más complicado. Entonces creo que es muy puntual el hacer una buena historia clínica y sobre todo una buena exploración ginecológica. Es decir, a veces queremos echarle toda la culpa al ultrasonido, que es una maravilla. La verdad es una maravilla en buenas manos, ¿eh? Esto es la otra. Hay que capacitarse. No nada más es agarrar el transductor, ya sea abdominal o transvaginal, como nos decía Rodrigo, que es el adecuado, creo yo. Creo que es el que nos permite mejor información, y si tenemos Doppler, pues mucho mejor, para en un momento dado establecer cuáles son los criterios de posibilidad de que esa tumoración sea benigna o maligna. Ya nos hablaba de estos criterios de IOTA de B de benignidad o M de malignidad, que creo son importantes conocerlos, porque finalmente los vamos a tener que aplicar. El otro aspecto que quiero que es bien importante, existen todos estos elementos de diagnóstico. Él ya nos habló de IOTA, RMI, es decir, la de Rick's Malignancy Index, que es muy bueno. Nos habló ya también de uno que nosotros estamos comenzando a retomar. Él decía que se había dejado en el olvido, y es cierto, todo lo que tiene que ver con HIRATS. Ya casi todos los médicos en general, y los ginecólogos mucho más, junto con los imagenólogos, estamos acostumbrados a manejar los criterios, ya sea BIRATS, TRATS, etcétera. Ya se nos hace fácil manejarlos. Entonces, el incorporar este criterio de imagen ginecológica database, es decir, todos estos aspectos de este sistema, está permitiendo un aspecto que estamos haciendo estudios ahora con la Universidad de Navarra desde hace ya casi, vamos para 2 años, tratando de integrar todo lo que es los criterios IOTA, que ya nos explicó muy bien Rodrigo, junto con HIRATS, y también con esto que también ya nos habló, que es algo más nuevo, que es los ORATS, ¿no? La ventaja que tiene esto, y quisiera yo que lo revisaran si tienen chance, pueden entrar en Google, lo googlean y van a entrar ahí, por ejemplo, buscan la Universidad de Navarra, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de la Sorbona en París está también haciendo estudios de esto, en Chile y en Argentina están muy adelantados con esto, donde en un momento la idea de esto es que nos permita discriminar de manera adecuada entre benignidad y posibilidad de malignidad. Es decir, dicen los estudios en Estados Unidos ya con HIRATS que es aproximadamente entre el 11 y el 20% de los estudios, algunos digan hasta 25%, podrán ser malignos. Entonces nos deja a todos los demás como benignos. La importancia de esto es que nos permite reducir el número de cirugías. Y aquí es donde yo quiero decir, a veces dijéramos, son masas anexiales de diferentes tipos, claro, pero la gran mayoría van a ser dependientes de ovario. El problema de esto es que nos metemos a trajinar el ovario a muchachas de 20, 20 y tantos años,
y que a lo mejor les vamos a echar a perder su pronóstico reproductivo. Entonces, esto es bien, bien importante. Se ha encontrado que aplicando este nuevo formato que estamos buscando entre buscar un equilibrio entre IOTA, HIRATS, ORATS, ¿sí? Inclusive el mismo índice de riesgo de malignidad, buscar cuál es el equilibrio que podemos lograr, y aparentemente en los últimos estudios que están haciendo en la Universidad de Navarra, encuentran ellos que pueden reducir el número de cirugías casi entre el 50 y el 70% de cirugías, lo cual es de beneficio para el paciente porque reduce el riesgo de complicaciones, infecciones, hemorragias, reintervenciones, pero además los costos, ¿sí? No todo el mundo tiene seguro de gastos médicos, y en un país como el nuestro, donde hay una serie de limitantes, es muy importante. Entonces, yo sí creo que necesitamos entender esto. Qué bueno que lo presentó Rodrigo y que lo presentó muy bien, porque es un tema extremadamente amplio y complejo, pero sobre todo es un tema controvertido que solo podemos resolverlo ante cada paciente utilizando todos los recursos posibles. Yo pienso, igual como él ya nos dijo, el ultrasonido sigue siendo el estándar de oro, es decir, porque es lo que tenemos, y cada vez en manos expertas, con equipos de buena definición, podemos obtener una sensibilidad y una especificidad muy alta. Nosotros estamos usando resonancia más que para diagnóstico, para establecer extensión o las relaciones anatómicas que puede tomar la tumoración. Hace unos días un colega mío entró a quitar un quiste. A la hora que estaba quitando el quiste, pues resultó que estaba muy pegado a la hipogástrica, le dio un llegue a la hipogástrica, y pues ya se imaginan, se volvió un problemón. La otra cosa, consentimientos informados, jóvenes, acuérdense, consentimiento informado donde le expliquen a la paciente que le van a entrar y van a manipular su ovario, y que esto puede tener diferentes vertientes. Uno, que te tenga que quitar el ovario y tu fertilidad se va a reducir. Dos, que no te lo quite y me quede, es decir, simplemente vigilando y resulte que sea una malignidad, ¿sí? Y tres, que en un momento dado entre a operar y resulte que se complica y era una lesión benigna que se pudo haber resuelto a lo mejor en forma espontánea, o que simplemente se pudo haber estado vigilando. Entonces, esto es bien importante, no lo pierdan de vista. A veces nos vamos con la finta de que hay que operar y que hay que hacer, y ahora existe una conducta internacional en lo que llamamos no hacer, por lo que tiene que ver con seguridad del paciente. Entonces, creo que esto que nos presentó hoy el doctor Rodrigo Granillo es muy importante. Hay que revisarlo, y yo quisiera oír, pues, qué están haciendo ustedes en sus diferentes hospitales y nos platiquen. Y nuevamente, muchas felicidades, doctor. Te felicito, es un tema muy padre, pero es un tema muy complejo, muy complejo. Y sobre todo, finalmente, antes que se me olvide, perdonen, hay que seguir protocolos, ¿eh? Es decir, aquí no se vale el que a mí me gusta hacerle así, a mí me gusta hacerle asá. El primer abordaje para las lesiones quísticas simples es laparoscópico, pero también no todo se resuelve por la laparoscopía, y tenemos que hacer cirugía abierta y tener el criterio y tener el profesionalismo de decir, esta no se puede ir por laparoscopía, y explicárselo al paciente, porque finalmente vamos a poner menos en riesgo la salud o inclusive la vida de esos pacientes, ¿no? Nuevamente, muchas felicidades. Muchas gracias, doctor Jorge Montalvo. Deja aquí pongo mi cámara. Me gustaría preguntarle, a modo ya de conclusión, dado el tiempo que tenemos, al doctor Rodrigo Arnoldo, ¿qué mensaje le daría a los que van entrando, a los R1, R2, a los que apenas empiezan a enfrentar ciertos obstáculos? Usted, con cierto bagaje, por así de llamarlo, ¿qué les diría a todos ellos que van entrando? Pues yo creo que principalmente que esto es, bueno, sobre todo en ginecología, igual como todas las especialidades, es una especialidad que es algo pues, pesada, es algo que te demanda mucho en el sentido de tu atención, de tus energías, pero es algo que dura 4 años y lo tienes que disfrutar muchísimo, tienes que aprovechar y disfrutar cada paciente, cada historia clínica, cada cesárea, cada parto, todo es algo de lo cual puedes tú aprender. Que no se limiten, que siempre busquen más allá de lo que puedan tener, siempre
vayan mucho más de lo que puedan realizar en su lugar. Tal vez si no tienes todos los recursos, tú tienes que buscar la manera de ir más allá por tu paciente o por ti mismo, incluso para tu salir adelante también. Correcto, muchísimas gracias. Y a modo de conclusión, doctor Jorge Montalvo, ¿algo más que gusta añadir? No, nada más lo que estaba diciendo ahorita Rodrigo, es decir, la residencia sabemos que es una etapa difícil. Al paso de los años lo vemos románticamente, porque decimos, no, ay, qué padre, los amigos, la convivencia. Está uno encerrado 4 o 5 años, como en mi caso, en el hospital, viviendo con todo el grupo de compañeros y compañeras. A veces lo platicamos y ahora que lo platicamos después de muchos años, pues nos reímos, lo vemos con nostalgia, etcétera. Pero es difícil, es una etapa muy difícil, muy demandante, pero sobre todo creo que esto nos tiene que reforzar un concepto que es el concepto de trabajo de equipo. Él decía, hay que disfrutarlo, sí, hay que disfrutarlo y compartirlo. Yo le debo mucho a mis R's superiores, a mi R2, mi R3, mi R4, mi R5 en su momento. Me enseñaron muchas cosas. Mis compañeros, los R1, los R2, todos me enseñaron muchas cosas. Y creo que si nos sentamos, yo le propondría ahorita a Rodrigo que esto lo compartiera con sus compañeros, es decir, se sentaran y revisaran cuáles son los protocolos. Me imagino que seguramente los tienen en el hospital, pero cuáles son los protocolos y cómo actualizar esos protocolos. A veces los protocolos están guardados en un cajón y nada más los conoce el que los hizo. Entonces, sentarse, y yo lo invitaría a él, veo que tiene interés, que le gusta, porque eso es lo que dejamos a veces, no solo nuestro trabajo, a veces se dice que el residente hemos sido mano de obra barata. Yo creo que no es así, es decir, somos profesionistas que, pues sí, a lo mejor cobramos poquitos en ese momento de nuestra vida, pero aportamos grandes cosas para la salud de nuestros pacientes y de nuestro país. Nos da una formación, muchos de nosotros venimos de instituciones públicas que nos permitieron formarnos. Entonces, una forma de aportarle o dejarle algo es a través de esto, de protocolos, de sentarse y revisar qué es lo que hay nuevo, qué es lo que realmente está funcionando en relación a mejor atención de nuestros pacientes, una atención de calidad y de innovación, y sobre todo también entender que nuestro país es un país pobre, por más que nos diga el presidente de la República que somos muy ricos, es un país pobre y tenemos que recurrir y cuidar los recursos de una forma adecuada, ¿no? Entonces, ver qué es lo que funciona y no hacer más de lo que no se necesite hacer por beneficio de todos, de los pacientes, de todos. Entonces, creo que eso sería el mensaje. Correcto, muchísimas gracias, doctor. Rodrigo, muchas felicidades, te felicito. Esperemos oír pronto otra cosa. ¿Eh? Muchas gracias, doctor Montalvo. Doctor Rodrigo, ¿algo con lo que guste terminar? Pues nada, muchas gracias, la verdad, por ofrecerme este espacio. Disculpen todas las molestias también de todo el trabajo que hubo estos días. Pero la verdad es que muchas gracias por darme la oportunidad. La primera vez que me toca hacer esto y la verdad es que me gustó mucho. Perfecto, Rodrigo. Esperamos que sea la primera de muchas. Claro que sí. Dios. Invitar a tus compañeros que participen. Y tú, esta es tu casa, ¿eh? De verdad, Rodrigo, felicidades otra vez. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, ahora sí, para concluir, les recordamos que al compartir aprendemos todos juntos. El ejemplo de hoy que tuvimos fue el del doctor Rodrigo Arnoldo. Entonces, los invitamos a que participen, que formen parte de estas exposiciones. También aprovecho para invitarlos al Facebook, Instagram, La Voz del Residente, YouTube, Medical Legal Center, para que siempre puedan volver a ver estos videos y finalmente dirigirme a los jefes de residentes. Si requieren una de las pláticas de Medical Legal Center, no lo dudes más, manda tu correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Señoras y señores, eso fue todo. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, Tony. Cuídate mucho. Doctor, muchas felicidades otra vez.